Podemos la grabación. Queridas amigas, colegas, compañeras de propósito, como fundadora de la Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América, es un verdadero honor dar apertura a este encuentro virtual organizado por el Directorio Nacional en USA de la Fundación, con el título Liderar desde dentro, pequeños cambios que despiertan tu poder. Un espacio diseñado para acompañar a mujeres de todas las generaciones en el camino de reconectar con nuestra fuerza interior. Antes de comenzar, quiero dirigirme especialmente a quienes hoy se suman por primera vez o aún no conocen de cerca nuestro trabajo. La Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América nació de un impulso colectivo, de la fuerza de muchas mujeres que unimos nuestros sueños y compromisos por avanzar juntas. Hoy nos acompañan en este webinar voces que nos inspiran, con la moderación de Mariel Sanz como parte del Directorio Nacional en USA. Cuando las mujeres valientes nos reunimos para hablar de transformación interior, algo poderoso sucede. Se abre un espacio donde la autenticidad se convierte en fuerza, la vulnerabilidad en sabiduría y la experiencia en luz para otras. Este webinar, cada panelista trae consigo una historia, un camino y un propósito que se entrelazan para recordarnos que liderar desde dentro es un acto de amor propio y de servicio al mundo. Este encuentro no va a ser solo un webinar, es una invitación a detenernos, a recordar que el poder que buscamos fuera ya está dentro de nosotras. Es un llamado a liderar con propósito, con coherencia, con alma. Es un recordatorio de que los pequeños cambios, aunque sean silenciosos o íntimos, son los que encienden esa chispa de una vida más plena, más libre y más consciente. Hoy celebramos a nuestras mujeres, a estas mujeres que también abrieron paso antes de nosotras y que decidieron dar hacia adentro para luego dar un paso hacia adelante, porque liderar desde dentro es, en esencia, un acto de despertar. Gracias a todas y todos los que hoy nos acompañan en esta conversación que va a trascender fronteras y que sin duda seguirá expandiendo el legado de las mujeres líderes de nuestra región. Bienvenidas y comenzamos. Tu turno, querida Mayrian. Muchas gracias, Auxiliadora, por esas maravillosas palabras. A nuestra audiencia en el día de hoy, bienvenidos a este espacio de conversación y reflexión al cual hemos llamado Lidera desde dentro, pequeños cambios que despiertan tu poder. Como Auxiliadora les indicó, mi nombre es Mayrian Sanz. Yo soy CEO y fundadora del Grupo Malva y soy host del podcast One After Five, donde todos los viernes nos tomamos un minuto y hablamos de liderazgo, comunidad y el balance entre lo profesional y lo personal. Y por eso mismo, hoy aquí yo quiero hablarles de que no vamos a hablar solamente de liderazgo como un rol o como un título, sino como una práctica diaria, una práctica íntima y profundamente personal. Porque antes de poder liderar equipos, liderar proyectos o incluso liderar empresas, para aquellas que son emprendedoras, nos tenemos que aprender a liderar a nosotras mismas. Y en este conversatorio tenemos el privilegio de contar con una terna de panelistas de alto calibre, mujeres de trayectorias diversas, mujeres que han vivido experiencias que las han hecho balancear esa parte profesional y personal, y sobre todo que tienen historias de vida que han sido terreno para transformación. A través de sus experiencias y a través de las respuestas a las preguntas que les tenemos en el día de hoy, queremos explorar cómo se ve realmente liderar desde dentro. Vamos a hablar de ese diálogo interno que muchas veces pasa por desapercibido, pero que nos puede construir o nos puede derrumbar en el proceso. Esas decisiones que tomamos, los límites que ponemos y las oportunidades que decidimos darnos. Vamos a profundizar en cómo se manifiesta la transformación de lo interior a lo cotidiano. Y sin más preámbulos, les dejo con nuestra primera panelista para que se presente en el día de hoy. Ella es María Alejandra Rodríguez. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marian. Buenos días, buenas tardes a todas.
Es un honor para mí estar aquí compartiendo este espacio con mujeres que están liderando y transformando realidades en todo el mundo, como hemos podido ver en el chat. Mi nombre es María Alejandra Rodríguez, soy española y actualmente estoy en España. Por mi formación académica soy doctora en Administración y Dirección Educativa y bueno, tengo el honor de contar con dos doctorados honoris causa y actualmente soy rectora de una universidad con sede en California, ¿no? Por eso es por lo que estar aquí en el directorio de Estados Unidos. Llevo más de 2 décadas dedicada a la educación como especialista en audición y lenguaje y colegiada en psicopedagogía. Pero más allá de los títulos, pienso que hay algo que define mi trayectoria y es mi compromiso, ¿no? Mi compromiso con el desarrollo humano y el poder que tiene la mentalidad. A lo largo de mi carrera he impulsado proyectos de innovación, de liderazgo, de emprendimiento y hoy acompaño a mujeres no solo a desarrollar su potencial, sino también a conseguir su titulación universitaria de forma acelerada, rompiendo barreras que muchas veces no son externas, sino internas. Además, soy experta en finanzas descentralizadas y ayudo a personas a generar ingresos pasivos y avanzar hacia su libertad financiera, entendiendo que el liderazgo también implica tomar el control de tu economía y de tus decisiones. Ese recorrido me llevó a ampliar mi enfoque hacia el liderazgo y la mentalidad, donde trabajo ayudando a reprogramar creencias, fortalecer la identidad y liderar desde adentro, ¿no? Como indico en mi libro. Porque si algo he aprendido es que el verdadero liderazgo no empieza afuera, como decía María Auxiliadora, sino que empieza en cómo piensas, en cómo te hablas, en lo que crees que te mereces. Y hoy estoy aquí para compartir algo muy claro, y es que no necesitas hacer grandes cambios para transformar tu liderazgo. A veces un pequeño cambio interno lo cambia todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Alejandra, por presentarte. Definitivamente una candidata idónea para tener esta conversación con nosotros en el día de hoy y responder las preguntas que nuestra audiencia nos ha ido enviando cuando se hicieron el registro. Sigo entonces con Claudia, señora. Hola, Claudia. Hola, buenas tardes. Bueno, el saludo, la verdad un placer poder compartir por primera vez un panel con tantas mujeres líderes y todas las mujeres que están atrás también de la pantalla que se hayan unido. Un placer realmente. Bueno, yo soy de Uruguay, mi nombre es Claudia Zóñora, vengo del área deportiva, soy máster en gestión deportiva. Mi carrera ya más o menos que empecé a enfocarme en lo que es específicamente lo deportivo, que es un área sumamente masculinizada hoy en día. Somos pocas las mujeres que estamos al frente de lo que son direcciones, instituciones y demás hace 15 años. Y bueno, también estuve en la gestión pública, en la parte deportiva también de su directora, y bueno, eso también me ayudó a conectar con el compromiso social y de la comunidad y no solo ver el deporte como, como algo banal, sino también todo lo que acá acarrea de la conexión del bienestar emocional, bienestar mental y todo lo que le puede generar un impacto positivo a la persona. Así que también pudimos trabajar de la parte de gestión pública, actualmente también muy vinculada a instituciones que trabajan con el deporte, así que espero que pueda ser un ejemplo y mi experiencia puede servirle a alguien de las chicas que estén para tomar esa iniciativa e iniciarse en lo que propongan, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Para nosotros es un gusto contar contigo como panelista en el día de hoy. Les presento entonces a nuestra tercera panelista y ella es Natacha Chacón. Hola, Natacha. Hola, hola, buenas tardes a todas. Gracias y súper complacida y honrada de poder compartir esta tarde con mujeres como ustedes y todas las que nos acompañan. Bueno, mi nombre es Natasha Chacón de Berra, soy comunicadora social, tengo un MBA en gerencia y marketing y soy doctora en consejería clínica pastoral. Soy empresaria, soy esposa, soy mamá de 4 hijos, soy abuela también. Y pues soy fundadora y directora mundial del movimiento Íntimas de Dios Internacional, Íntimas Foundation, de manera legal. También soy pastora de una red de iglesias en el mundo. Pastoreo actualmente nuestra iglesia acá en la ciudad de Miami. Soy venezolana, residenciada en la ciudad de Miami. Y bueno, a través de este movimiento que se llama Íntimas de Dios,
tenemos un programa de formación para la mujer de hoy, en donde hemos impactado ya en 7 años a la vida de más de 20.000 mujeres y formamos mujeres desde niveles bajos hasta el nivel de maestría, dando becas y también formamos capellanes internacionales. Tenemos una revista que se llama Íntimas de Dios el Magazine, un podcast, Íntimas de Dios el podcast. Y bueno, también tengo un libro donde hablo un poco de mi testimonio en este camino a ser llamada a formar mujeres y liderar mujeres en un mundo que quizá ha sido diseñado para hombres, que es la iglesia. Entonces, para mí es un privilegio poder estar hoy con ustedes aquí y poder entregar un poquito de lo que hemos recibido. Muchas gracias, Natasha. Para nosotros un honor contar contigo en el día de hoy. Y cerramos nuestra terna de panelistas con Jenny Antíquez. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Hola, Marian. Muy buenas tardes, buenas noches en algunos casos. Muy emocionada de estar aquí en este primer webinar que organizamos acá en el directorio de Estados Unidos. Gracias por la oportunidad, gracias a María Auxiliadora por esta iniciativa maravillosa, a la Fundación también, la verdad que es un honor. Mi nombre es Jenny Antíquez, yo nací en Venezuela también. Me emocionó mucho ver por allí ¿quién era? Jocelyn y Lupita, que están en la parte del oriente del país, de Puerto La Cruz y Lecherías. Ahí están mis padres, en Barcelona de Venezuela. Bueno, yo soy consultora de desarrollo personal, liderazgo consciente y emprendimiento. Y eso es básicamente mi pasión y mi misión, a lo que actualmente, gracias a Dios, me puedo dedicar y me estoy dedicando. Y en términos de títulos, pues yo estudié ingeniería en sistemas, toda esta parte de tecnología, estuve 24 años trabajando en grandes multinacionales como IBM, como La Caixa y todo esto, entonces también tengo un bagaje de, de toda esta área corporativa, de haber pasado también por todo ese ecosistema corporativo de empresas, de exigencias, de perfeccionismo, de proyectos tecnológicos. Y todo eso, claro, me llevó a un poco sentirme perdida y tener que hacer una reflexión y dejar de liderar proyectos tecnológicos y empezar a liderar mi vida. Así que en el webinar de hoy le traemos bastante información y vamos a compartir experiencias muy nutritivas. Te paso la voz a ti, Mayrian. Muchas gracias a todas y nueva vez bienvenidas. Como ustedes pueden ver, es un panel bastante completo para que hablemos de este liderazgo desde adentro. Nuestros panelistas traen experiencia financiera, la perspectiva del área deportiva, la perspectiva de la religión, la fe y sobre todo una buena dosis de liderazgo personal. Esta charla nos va a traer esa perspectiva 360 sobre qué cambiar, qué áreas de nuestra vida eso afecta y cómo despertar nuestro poder. Antes de empezar con nuestra primera pregunta, les recuerdo a las chicas de la audiencia que pueden enviar sus preguntas a través del chat y las vamos a estar respondiendo también aquí con las panelistas. Así que aprovechen la oportunidad. Jenny, me voy a quedar contigo y voy a empezar preguntándote qué significa para ti liderar desde dentro y cómo tú lo aplicas en tu día a día. Sí, como comenté al principio, vengo de esta parte corporativa, todo el ecosistema empresarial y corporativo, en donde estaba liderando proyectos tecnológicos y lo que era el significado de liderazgo para mí en aquel entonces es muy diferente a lo que es hoy en día, obviamente. Uno tiene la ventaja de madurar y de aprender con los años, con la suerte, ¿no? Y entonces antes el liderazgo para mí era tener todas las preguntas, resolverlo todo, no equivocarme, entonces tenía muchas creencias. Hasta que un día pasa, pues yo creo que lo que a muchas personas, más de lo que creemos, les pasa, que de repente te sientes vacía, te sientes que no tienes rumbo, como que no tienes dirección y te empiezas a cuestionar muchas cosas, empiezas a sentirte que no eres tan feliz como crees y entonces empiezas a redefinir
muchos aspectos de tu vida. Y ahí entra pues todo el tema de liderar mi vida, porque yo lo que estaba ahora que me doy cuenta, ¿no? En retrospectiva, lo que me di cuenta es que lo que estaba era gestionando mi vida, liderando el proyecto de los demás, pero no estaba liderando mi vida. Entonces eso fue un balde de agua fría, obviamente, porque nadie, no es agradable sentirse de que no lideras tu propia vida. Pero bueno, todo esto pues tiene una enseñanza y si nos tomamos la responsabilidad de hacernos cargos precisamente de ese aspecto y de liderar nuestra vida, entonces allí tenemos que empezar a actuar en consecuencia. Y para mí empezó precisamente de que si yo quiero liderar mi vida, tengo que liderar desde dentro, tengo que conocerme a mí, tengo que saber cuáles son mis valores, tenerlos claros, saber cuáles son mis creencias y cuáles me están limitando. Por ejemplo, liderar para mí era ser perfecta, no equivocarme, tener las respuestas de todo. Eso es una creencia limitante. Entonces es conectar con esa esencia interna, mi yo, y entender pues que hay cosas que hay que redefinir, reajustar, resignificar básicamente. Entonces liderar desde dentro es primero tener la conexión contigo misma, contigo mismo, para tener esa responsabilidad y esa valentía, porque no es fácil, de darte cuenta de cuáles son tus vulnerabilidades, de cuáles son defectos. O sea, es que no hay problema en decir yo tengo defectos, pero es normal, o sea, somos seres humanos. La cuestión es qué vas a hacer con ellos, cómo lo vas a encarar, cómo lo vas a gestionar, dependiendo de las decisiones que tomes y de los objetivos que tengas a corto, medio y largo plazo. Entonces, eso para mí es lo más importante. Liderar desde dentro es que te empieces a escuchar, escuchar mental, emocional, espiritual y físicamente, porque el cuerpo también nos manda mensajes. Básicamente es eso. ¿Tenías alguna otra pregunta? Es que no sé si eran como dos en una. Marian. No, es esa parte de qué Ah, significa para ti ese liderar desde adentro y cómo tú sí, lo sí. aplicas en el día a día. Sí, va a aplicarlo en el día a día es eso, o sea, lo primero que yo hago en el día, y eso sí es verdad que lo he hecho desde hace ya varios años, es conectar conmigo. Y para mí mi ritual es el café, como buena venezolana, el café, el sentir el sabor, ese amargor y ese dulzor y el olor del primer café de la mañana es mi manera de conectar y a partir de allí lidero. Muchas gracias, Jenny, por compartir esa parte con nosotros. Estoy totalmente de acuerdo contigo, esa parte que dices de conocernos primero, que ese es el paso clave para empezar a liderar desde dentro, y luego hacernos conscientes de esas creencias limitantes y asumir la responsabilidad de empezar a cambiarlas. Y aquí yo quiero tirarle la bola o hacerle una pregunta a Natasha, porque en ese proceso de descubrimiento, nuestro diálogo interno juega un rol crucial y como bien lo mencionaba Jenny, el aspecto físico, el aspecto espiritual, el aspecto emocional, trae mucho a la mesa y uno sin querer puede terminar hablándose muy feo en este proceso de redescubrirse. Entonces, Natasha, ¿cómo entiendes tú que influye ese diálogo interno en la forma en la que nosotros tomamos decisiones o en la forma en la que nosotras podemos gestionar desafíos? Gracias. Sí, definitivamente el liderazgo comienza adentro y en lo secreto, ¿no? Es parte de lo que enseñamos. Yo siento que el liderazgo interno es todo. O sea, nuestro diálogo adentro es absolutamente todo, porque antes de que algo suceda afuera es porque ya sucedió adentro, ¿cierto? O sea, antes de que nosotras exterioricemos un liderazgo es porque, sobre todo por la necesidad de coherencia hoy en día porque muchos manifiestan ser líderes. Y yo siempre le digo a todas las personas, usted antes de seguir un líder, ve a quién lo sigue realmente. No porque tú digas que eres líder, eres líder. Tú necesitas que alguien, necesitas gente. El liderazgo necesita gente. Entonces, yo que lidero y he liderado miles de mujeres y equipos, sobre todo voluntarias,
multiculturales, he tenido muchísimos desafíos a lo largo de todos estos años, pero he crecido muchísimo sin duda alguna, porque lo que yo me digo todos los días es lo que define cómo lidero yo en el día, ¿no? Y en cada una de las áreas. Si en mi caso, yo que estoy en un propósito de la mano de Dios, si estoy alineada a la voz de Dios y a la visión que yo estoy representando, yo voy a tomar decisiones con fe, con claridad y con propósito. Pero si estoy más bien alineada a otras cosas que no son correctas, voy a limitarme. Voy a limitarme y pues realmente debo recordar que estoy llamada a construir algo grande. Por eso es que antes de dirigir a otras mujeres, yo tengo primero que gobernarme. Yo siempre suelo decir, no podemos gobernar a otros si nosotros primero no nos gobernamos. He tenido y he entendido que mi voz interna, si está llena de duda, de miedos, de escasez, obviamente mis decisiones inevitablemente van a reflejar eso. Y me voy a limitar, voy a postergar y voy a elegir desde mis inseguridades. Que ojo, no porque yo sea una gran líder no significa que no las tenga. Obviamente tengo que dialogarme todos los días acerca de esto y entonces podemos decidir nosotras con claridad en medio de tantas presiones. Hoy en día estamos en un mundo en donde las circunstancias van a venir y nosotras vamos a ser probadas todos los días en cada área de nuestra vida. Y si no nos lideramos, pues vamos a cometer muchos errores. Para mí, gestionar desafíos no comienza resolviendo los problemas, sino gobernándome mientras lo resuelvo. Mientras esa circunstancia se presenta, yo qué es lo que me digo y cómo lo gestiono y cómo lo manejo. Porque podemos tener una gran oportunidad enfrente, pero si nuestro diálogo interno nos dice que no somos capaces, que no nacimos para eso, estamos autosaboteándonos, ¿no? Y también podemos estar en medio de un momento difícil, pero si nuestra voz interna nos dice y nos recuerda a lo que fuimos llamadas, a lo que en mi caso particularmente Dios me llamó a hacer, entonces nos mantenemos firmes y avanzamos. Al final no son los desafíos los que determinan nuestra vida, es la conversación que tenemos con nosotras mismas mientras atravesamos todos estos desafíos. Particularmente yo tuve un proceso en mi vida en donde tuve que atravesar un diagnóstico de un niño que venía con necesidades especiales y fue un proceso de crecimiento muy grande para mí porque tuve que gobernarme a mí misma para poder, y ya siendo líder, teniendo muchas mujeres debajo de mí, y y realmente atravesar esas circunstancias y gobernarme, liderarme y de tener esa conversación interna fue bastante desafiante. Así que, como les decía, para mí el liderazgo comienza en lo secreto. A nivel práctico de liderazgo y como líder de miles de mujeres, he aprendido a gestionar lo que pienso ante las circunstancias, específicamente con las personas y situaciones, sobre todo porque liderar mujeres es bastante difícil. Yo creo que es más difícil que liderar hombres. Y nosotras tenemos que tener presente que un minuto basta para destruir una organización. Unas malas palabras bastan para poder acabar con todos equipos, acabar con muchísimas cosas y que serían graves para nuestras organizaciones. Entonces, yo he aprendido, y todo mi equipo lo sabe, a escuchar, guardar silencio y esperar. Esas son herramientas básicas como líder que soy y que aplico con sabiduría. Una líder debe tomar decisiones firmes y en paz en medio de presiones sin evitar autosabotearnos, porque cuando nosotras nos alineamos, dejamos de reaccionar y comenzamos a avanzar con claridad. Ese es el detalle, que hoy en día hemos llevado la vida en base a reacciones. Sucede esto y yo reacciono. La realidad es que nosotras tenemos que avanzar con claridad y pues tener claro que podemos lograr muchas cosas, pero realmente nuestro liderazgo se va a medir en cómo sostenemos todas esas cosas que hemos logrado, porque cuando uno obtiene poder, influencia, hay que saberlo manejar para que no se te cierren esas puertas que de alguna manera has podido abrir. Bastante poderoso tu mensaje, Natasha, y definitivamente en ese gobernarnos a nosotras mismas, como tú dices, implica traer cambios, implica ver nuestro compás ético, nuestro compás moral, ver qué nos sirve y qué debemos dejar, porque en la vida real, cuando se te presentan retos,
es que uno define el tipo de líder que uno es. Y quiero pasarle la palabra a Claudia, porque ya escuchamos un poco la experiencia de Jenny. Natacha nos trajo a la mesa algunos casos en los que su liderazgo se vio retado. Y quiero saber de tu parte, Claudia, si en algún momento en tu carrera, que es en un ambiente sumamente masculinizado, como tú nos comentabas, ¿hubo algún punto en el que tú tuviste que transformarte internamente para poder liderar mejor hacia afuera? ¿Y qué cambios tú pudiste ver dentro de tu persona a partir de ese momento? Bueno, muchas gracias, Marian. Sí, la verdad que sí. Me costó, como decía bien Natalia y María Alejandra, el cambio interno dentro de este mío, vamos a decir de mí, ¿no? Es un cambio interno porque es un ambiente o es un área donde una pequeña palabra, como recién decía Natalia, por eso también conecto mucho con las últimas palabras de Natalia, puede generar un gran inconveniente, ¿no? Eh, Personalmente yo aprendí, yo soy muy ejecutora, yo vengo de un área donde hacía todo yo, todo yo, y yo estaba en el detalle, estaba en esto, y era muy, muy, muy particular acostumbrada a hacer todo de manera muy, muy enérgica, porque trabajaba muy sola en el área deportiva, siendo mujer. Los hombres tenían en la parte, por ejemplo, que yo trabajo en un deporte federado, soy actualmente presidente de una federación de ciclismo, entonces estoy sola en lo que es, o sea, toda la parte ejecutora, la parte de coordinación, la parte de reuniones, generalmente obviamente siempre las hago yo, y los masculinos están más para el ejecutar en el día del evento algo muy en particular. Entonces también me costó reinventarme y empezar a ver que no podía sola, o sea, que necesitaba ese apoyo y no está mal el pedir ayuda. Yo, como era un poquito muy ejecutora y orgullosa, entre comillas, por así llamarlo, me costaba pedir ayuda porque soy mamá, o sea, soy mamá de dos niños, vengo también de ser, o sea, mamá y papá a la vez, entonces también venía este, con esa impronta de decir estoy sola y me pongo el pecho a las balas y voy por acá. Y empecé a entender que para que funcione el equipo o para que funcionara todo esto, yo necesitaba conectar más y más, o sea, tener escucha activa. Y empecé a delegar, la importancia de delegar, de decir, de confiar en mi equipo y decir, bueno, vamos a reunirnos, escuchar qué te parece tal cosa, qué te parece tal otra, y a su vez también generar un ambiente donde cada uno se sintiera, vamos a decir, escuchado y a su vez darle la importancia que cada uno tenía en su área. Esto me pasó y lo practiqué mucho en la gestión pública cuando estuve de subdirectora, donde tenía prácticamente 35 personas a cargo, la mayoría todos masculinos, tenía 4 administrativas que trabajaban conmigo, y después el trabajo de campo, el trabajo de área, eran todos masculinos. Ahí yo me conecto muy bien con la parte masculina porque es un poco también lo que tengo en mi energía, me lleva un poco a la parte ejecutora, y en el área me ha ayudado un montón. Entonces ya conecto mucho más fácil. Pero empecé a encontrar aliados dentro de esto, vamos a decir, que me ayudaran a liderar, escuchándolos, dándoles su participación, su lugar, es que no se sintieran fuera. Y ahí empecé a ver que los proyectos empezaban a caminar solos, justamente porque no me veían a mí como jefa mandona, que generalmente las mujeres somos jefes mandonas, y los hombres son jefes firmes. Ellos vieron en mí más de una jefa, yo quería que me vieran como una aliada, como una amiga, como una compañera, que no tuvieran reparos en decirme, Claudia, mirá, estás mal, o me parece que tenés que ir por acá. El equipo, como yo digo, no existe un líder si no tiene un buen equipo. Y lo pude lograr conectando con ellos, escuchándolo más, que fue algo que tuve que aprender en mí, que no se puede a veces liderar si no tenemos gente que nos apoye, ¿no? Fue un trabajo muy interno que tuve que hacer. Claudia, con lo que tú mencionas, me acuerdas el libro que se llama El ego es el enemigo,
porque a veces nosotros creemos en ese mismo diálogo interno del que venimos hablando, que tenemos la verdad absoluta y que los demás deben adaptarse a nosotros. Y me gusta que nos cuentas que en tu historia de transformación, ese momento que te cambió fue el darte cuenta de que, espérate, hay formas diferentes de hacer las cosas. Yo traigo una perspectiva femenina a un mundo masculinizado, pero eso no significa que los hombres o la contraparte masculina no tengan algo de valor que aportar a la mesa. Y volverte amiga, como tú mencionabas, romper esa creencia limitante, ese ego, te ayudó a cambiar, a moverte hacia adelante y a lograr el éxito que has tenido hasta ahora. Quiero traer a la conversación a María Alejandra para que ella también nos cuente un poco sobre ese momento clave que ha habido en su vida, principalmente desde esa área financiera de la que ella nos hablaba, que la haya ayudado a empezar a liderar tal vez con más seguridad, con más autenticidad, que nos falta mucho a las mujeres cuando estamos especialmente iniciando en nuestro camino de liderazgo. ¿Y qué cambió en ti, María Alejandra, a partir de ese momento? Pues sí, estuvo profundamente ligado a mi bienestar y a mi salud mental, que es súper importante. Durante mucho tiempo, como le ocurre a muchas mujeres, pues viví desde la autoexigencia constante, ¿verdad? Hacer más, dar más, demostrar más, sosteniendo la idea de que el liderazgo implicaba sacrificio continuo. Pero llegó un momento en el que entendí algo clave y es que no puedes sostener un liderazgo sólido si no estás bien por dentro. Y ese fue mi punto de inflexión. Dejé de normalizar el cansancio, la presión constante y la desconexión conmigo misma y empecé a priorizar mi bienestar emocional y mi bienestar mental como parte esencial, no opcional ni negociable, ¿no? de mi liderazgo. La verdad que fue un proceso interno, fue profundo y obviamente fue muy, muy consciente. Empecé a trabajar sobre todo en mis creencias, pero también en mis hábitos, ¿no? Cómo me hablaba, cómo gestionaba el estrés, qué espacios me daba para parar, para cuidarme, para escucharme. Y ahí fue cuando ocurrió la transformación. A partir de ese momento dejé de liderar desde el agotamiento y empecé a liderar desde la energía consciente. Tomé decisiones más alineadas conmigo y no desde esa presión externa que tenemos constantemente. Y mi forma de comunicar cambió. Era más clara, más serena y mucho más auténtica. Entendí que el liderazgo no es sostenerlo todo a cualquier precio, sino saber sostenerte a ti para poder sostener a otros. Y que cuidar tu salud mental no te hace menos líder, te hace una líder más consciente, más humana y obviamente mucho más efectiva a largo plazo. Porque cuando tú estás bien, tu liderazgo deja de ser una carga y se convierte en una extensión natural de quién eres. Así que eso es lo que te puedo decir, María. Todo de muy alto valor, María Alejandra, y yo me quedo con la frase de que aprender a sostenerte a ti para poder sostener a otros. Sumamente real. Lo que hablábamos al principio, si una no se conoce sus límites, su forma de liderar, si uno no se lidera, ¿cómo podemos hacerlos con otros? Jenny, te voy a pasar palabra a ti porque así como María Alejandra y Claudia nos contaban de su experiencia, es real que a nosotras también nos toca enfrentar retos que marcan un antes y un después en esa forma en la que nosotras lideramos y nos presentamos para nosotras mismas, como dice la frase. Yo quiero saber cuál ha sido ese reto o el reto más grande que tú has tenido contigo misma en este proceso de cambio de liderazgo. Sí, interesante pregunta y retos muchos, 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 porque es que aprender a liderar tu vida y a liderarte a ti es todo un proceso. Esto no es que te lees un par de libros, asistes a un par de webinars y dices, vale, ya tengo apuntado todo en mi libreta y lo voy poniendo en práctica. No, esto realmente es un proceso y retos tuve muchos. Sin embargo, yo creo que el clave, para mí lo que ha sido clave y de alguna forma concentra un poco lo que hemos compartido, lo que ha compartido Claudia, María Alejandra, Natasha, o sea, es el hecho de que tienes que parar y escucharte a ti. Entonces, el gran reto es
para mí fue conectar conmigo misma para saber quién soy, quién es Jenny, sin un título universitario, sin una función dentro de una empresa. ¿Quién es Jenny? Porque antes era, en algún momento, es la supervisora del proyecto tal. Jenny lidera el proyecto tal. Pero luego, como dije anteriormente, llega un momento en que me sentí vacía, la crisis de los 40, la crisis de los 30. Yo he tenido muchas crisis en mi vida. Pero el gran reto fue sentarme, ser honesta, ser sensata conmigo misma y responder esa pregunta: ¿quién es Jenny? ¿Quién soy? Lejos de títulos, lejos de roles, lejos de ser esposa, lejos de ser hija, porque ya yo sé cómo se trabaja eso, ya yo sé cómo ser buena hija, con mis defectos y todo, ¿no? Estamos atentos de mis padres y todo, pero luego yo, en soledad, yo, Jenny, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi voz? ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuáles son mis valores? ¿Estoy siendo coherente con lo que yo siento en mi interior? Lo expreso y actúo en consecuencia. Eso es lo que reflejan mis actos. Eso es lo que refleja mi estilo de vida. Entonces, para mí el gran reto fue eso, fue encontrar esa identidad, no encontrar mi rol, porque el rol nos adaptamos a todo según el contexto, las personas, etcétera. Entonces, el gran reto es encontrar mi identidad y responder esa pregunta. Y te digo otra cosa, no es una pregunta ¿quién soy? No es una pregunta, ¿cómo te diría?, definitiva, sino que es algo que vas construyendo en el camino y en el proceso de vida, porque el autoconocimiento es constante. El autoconocimiento es ser consciente de ti, pero ese autoconocimiento tiene que llevar evolución, crecimiento. Y para eso necesitas ser muy, muy consciente y tomarte un espacio para ti, para conectar contigo. No, no es algo egoísta. Hay que entender que hay responsabilidades, ciertamente, pero la primera responsabilidad es contigo misma, contigo mismo, conectar con ese ser interior y conocerte, como decía anteriormente, en todas las dimensiones del ser. Conocernos cómo pensamos, cómo trabajan nuestros pensamientos, cómo nuestra mente nos hace creer cosas, pero nosotros también le podemos enseñar, podemos cambiar, podemos hackear nuestra mentalidad. Ese mindset es totalmente programable. La cuestión es que nos demos cuenta y lo usemos para que nos haga la vida más fácil o nos haga la vida más feliz, más plena, porque la vida sigue siendo vida con sus dificultades, o sea, eso es la naturaleza, la vida misma. La cuestión es cómo nos gestionamos nosotros, cómo tenemos ese diálogo interno, cómo vamos a ir creciendo mental, espiritual, emocionalmente, cómo vamos a cuidar nuestro cuerpo. Entonces, el primer reto para mí fue trabajar con mi identidad, con mi esencia, lejos de todos los roles y todos los títulos. Básicamente fue eso, May. Espero que sea útil para toda nuestra audiencia. Muchas gracias por tu respuesta, Jenny. Y qué accurate que tú, que vienes del mundo de sistemas, del mundo de ingeniería, nos estés enseñando cómo hackear nuestro cerebro, cómo hackear ese pensamiento tóxico, esas narrativas y creencias limitantes para poder reflejarnos diferentes en el mundo. Y hablando de reflejos, Natacha, quiero preguntarte a ti, ya que Jenny nos comenta esa parte de cómo se refleja su cambio en su entorno. ¿Cómo se ha reflejado esa transformación personal que tú tienes o que has tenido dentro de tu entorno laboral, dentro de tu comunidad, que como nos decías, diriges muchos grupos de mujeres, y principalmente dentro de tu entorno familiar? Sí, bueno, fíjate, una de las cosas que uno evidencia es que una transformación interna siempre se va a volver visible. O sea, cuando nosotras somos transformadas, nosotras, eso va a impactar necesariamente a todo lo que nos rodea. Hay mujeres que a veces queremos cambiar a los esposos, queremos cambiar a los jefes, queremos cambiar nuestros entornos, pero se nos olvida que el cambio realmente va a comenzar dentro de nosotras.
Y bueno, yo te puedo decir que tengo 7 años con este movimiento de Íntima Foundation y yo hace 7 años recuerdo haberme sentado a plasmar la visión que yo tenía, aún sin tener nada de eso. Yo me senté y dije, vamos a tener estos programas, vamos a tener un podcast, vamos a tener una revista, vamos a tener un movimiento de ayuda social. Y esto lo que refleja es que cuando nosotras, por ejemplo, queremos ser expandidas, debemos ser expandidas primero adentro. Si nosotras queremos organización, debemos organizarnos nosotras adentro primero, ¿no? Cuando estamos hablando de todo este tema de liderazgo, para liderar afuera tenemos que liderar adentro. En los últimos 4 años, por ejemplo, nuestra organización ha alcanzado niveles en donde nosotros ya somos, aunque somos una fundación sin fines de lucro, nosotros tenemos una estructura de franquicia, nosotros tenemos manuales, tenemos sistemas, tenemos procesos, tenemos marcas registradas en muchos países. Y eso sucedió un día en que yo también decidí organizarme para organizar. Y eso se refleja inmediatamente en absolutamente todo lo que tú cubres. Y empieza entonces a suceder un impacto comunitario, familiar, y laboral. Por ejemplo, en lo laboral, yo siento que una mujer que se organiza se refleja en cómo nosotras lideramos, dejamos, como decía anteriormente, de reaccionar y empezamos a responder todo con intención, elevamos los estándares de las personas y creamos una cultura, no solamente resultados. En lo que es nuestra familia, tenemos dinámicas más sanas, tenemos menos control, aprendemos a liderar a nuestros hijos, aprendemos a cómo funciona realmente un hogar y eso sucede desde el orden que podemos tener nosotras y esa transformación interna. Y por supuesto, como te decía en lo comunitario, nuestra transformación se convierte automáticamente en influencia. No porque nosotras queramos ser influencers y queremos tener miles de seguidores, no, es que es inevitable, inevitable, porque lo que nosotras portamos es lo que vamos a multiplicarnos. Lo que nosotras somos es lo que vamos a entregar a otras personas. Yo he aprendido que el verdadero impacto colectivo quizá no comienza tanto con estrategias, sino con personas que decidieron transformarse de verdad. Yo puedo decir lo que estoy diciendo todo hoy porque además tengo unos equipos que han decidido avanzar esta visión junto conmigo en muchísimos países, líderes, mujeres, directoras, secretarias, hay muchísima gente detrás de esto porque ellas también han decidido avanzar y sus vidas han sido transformadas. Yo creo que todo líder se mide por cuántas vidas, o sea, es como una escala, o sea, en cuántos tú transformas y tú automáticamente vas a subir en tu liderazgo, ¿no? Eh, yo siento que una mujer que es transformada tiene que impactar todo lo que toca, absolutamente. O sea, nosotros en términos espirituales solemos decir, una mujer que es transformada transforma toda la atmósfera en donde entra, desde sus hogares, sus casas, hasta donde tú pisas firme en una mesa, entras en un lugar. Una mujer que es transformada se refleja, se ve en eso. Y pues, por lo menos en la organización de nosotras, en la cual lidero, nos dejamos llevar mucho por la evidencia. Y la evidencia nos dice que hay miles de mujeres que han activado su propósito, que han sido sanadas desde el ser, desde adentro hacia afuera, que han conectado con ellas mismas y con todo lo que Dios y los planes que Dios tiene para ellas. Hemos visto familias restauradas, hemos visto muchas cosas, incluso una de las cosas que con mucho humildad digo, mujeres que se acercan y me dicen, este es el único título que yo pude tener en mi vida, porque no pude terminar la escuela, no pude terminar la universidad, vino un embarazo no deseado, vinieron decisiones que no debía haber tomado, pero que estamos, y al escuchar esto, yo digo, wow, qué bonito cómo el propósito se ve reflejado en dignificar a la mujer, hacerle llegar oportunidades de educación a cualquier parte del mundo, a las mujeres hispanohablantes. Y eso es lo que digamos, y ojo, la transformación, quiero cerrar con esto, es diaria. O sea, nosotras podemos tener procesos que nos han dado un antes y un después, que nos han llevado a transformarnos, pero todos los días nosotras debemos renovar nuestra mente. Todos los días nosotras debemos adaptarnos para poder seguir impactando, porque lo que no cambia muere, lo que no se adapta simplemente desaparece.
Muchas gracias, Natasha. Entonces, hasta ahora hemos aprendido que para poder empezar a hacer esos cambios mentales, para poder empezar a liderar desde dentro, primero tenemos que hacernos conscientes de que hay algo que necesita ser cambiado. Luego tenemos que responsabilizarnos de nuestro diálogo interno, ser más humanas con nosotras mismas. Y tercero, empezar a decidir pasar por ese proceso de transformación o ese proceso de cambio del que nos habla Natasha. Quiero pasarte el micrófono, Claudia, para que hablando de cambios, si nos puedes compartir algún o algunos cambios, sean pequeños, sean grandes, que hayan cambiado tu forma de liderar y que hayan marcado una diferencia en algún equipo o en algún proyecto que estabas liderando en ese momento. Bueno, la verdad que este panel es fenomenal porque con cada una que habla de ustedes conectamos, conecto muy bien, es tan amplio y la verdad que es un refresh a todo lo que cada uno hemos pasado, ¿no? Y bueno, la verdad como tú dices, primeramente la seguridad, ¿no? La seguridad en mí, darme cuenta que lo que estaba generando en el entorno, yo no lo veía sinceramente, no lo veía porque lo que tenemos nosotros en el área deportiva, las personas que estamos en esta área, que son áreas que si bien no cambiamos en lo que son los proyectos, damos una fuerte carga social de la parte de comunidad, trabajamos sobre las personas en la parte de bienestar emocional y demás, y aparte de la parte comunitaria me refiero, y después está lo que es el deporte federados y que también estoy en el alto rendimiento y se trabaja también desde lo emocional con los deportistas, desde trabajar las frustraciones, es todo un proceso. Yo me empecé a dar cuenta y vi que tuve que hacer ese cambio, como te digo, por la seguridad, porque yo dudaba mucho de mí en el sentido de que me cuestionaba de que yo tengo vamos a decir, la mente muy abierta y siempre busco innovar, siempre, o sea, trato de estudiar ángulos y demás de otros países, ¿viste? Me nutro como ahora, como ustedes, me gusta intercambiar, de llevarlo a la práctica, de ver cómo se puede adaptar a mi país, acá a Uruguay y demás. Y dudaba mucho, yo digo, ¿cómo me aceptarán? ¿Me lo podrán aceptar? ¿Tendré el apoyo o ponerle la parte de gestión pública cuando estuve? ¿Tendré el apoyo de acá del intendente? ¿Tendré el apoyo de la parte política o lo que fuere? Dudaba mucho. Hasta que después un compañero y un jefe también me lo hizo ver de todo lo que había creado en el proceso de estos 3 o 4 años que estuve en la parte de gestión pública, a su vez en la parte del deporte federado, todo lo que había generado. Y yo no me daba cuenta, no me daba cuenta porque cuando uno trabaja, yo personalmente que trabajo con mucha pasión, le pongo mucha energía en los proyectos, yo soy muy autoexigente. Entonces me enfocaba en los resultados, que saliera bien y no miraba el entorno general que generaba ese proyecto. Me costó un montón ver, no solo ver el árbol, sino ver el bosque, como así se dice, ¿no? Y de ahí las personas del exterior se dieron, o sea, me lo hicieron ver. Por eso digo, cuando empecé a escuchar y empecé a, este, a, a darle participación a las personas, a empezar a hablar más, a comunicarme más con el equipo, me lo empezaron a hacer ver. O sea, yo también aprendí, o sea, aprendí a la diaria de ver mis propias cosas, ¿no? Porque después decía, pero Claudia, no te enfoques en un resultado, mirá todo lo que lograste. Y no veía, porque yo me cegaba en un proyecto que quería lograrlo, que quería hacerlo y no salió con ese detalle. Y había generado un movimiento atrás, que ahí es cuando me dijeron, dice, vos sos, dice, todo lo que nosotros hoy hacemos es porque vos nos los enseñaste. Y vieron cuando esas cosas que yo soy muy perfil bajo, yo trato de, como les digo, trato de trabajar muy de manera muy comprometida y compañerismo con el equipo, que no me siento decir, ay, soy la líder, no. Ellos me lo ven, ellos cuando pasa algo me lo consultan. Ahora, al día de hoy, no estoy en la gestión pública, y me siguen escribiendo, me siguen alentando, que decir, mirá que desde que te fuiste, cómo te extrañamos. Y desde ahí empecé a caer, que digo, todo lo que he hecho lo hago bien, digo,
o por lo menos le dejo el mensaje, esa es la palabra, dejar un mensaje, dejar que la otra persona se haya sentido reconfortado, y eso lo hice empezando a confiar un poco más en mí, que eso todos los días lo trabajo, ojo que no soy, todos los días lo trabajo mucho en mi parte emocional, porque yo soy muy polvorita, me cuesta un montón a veces cuando algo, cuando un proyecto está ahí para salir, yo soy muy enérgica y todos los días lo trabajo, saber que podemos tener los errores, saber que podemos modificarlos, pero siempre tener en claro que el liderazgo no se construye solo. Obviamente tenemos que tener nosotros en eje esta parte emocional y demás, y ahí el impacto colectivo se va a notar, porque es lo que me pasó, es lo que lo vivo pasando hoy día. Bueno, actualmente estoy en bastantes actividades, pero me han venido a buscar a trabajar en la parte de radial, por ejemplo, para comunicar toda la parte de lo que es lo deportivo. Después me llaman para otro lugar para que... Yo siempre estoy, como yo digo, donde me llame el deporte, donde me llame la parte deportiva voy a estar. Y ahí está la prueba que yo digo, capaz que yo no confiaba en todo lo que sabía, y la gente me reflejó, me lo vio, y en esas cosas a veces a mí personalmente me costó caer muchísimo, ¿no? Pero los resultados se vieron, y día a día trabajo con esa confianza de saber que puedo sacar esto adelante, y de controlar la emoción o las emociones, que hay veces que uno que está a veces en cargos medios ejecutores, cuesta acostumbrarse a las estructuras que nos limitan, ¿no? Así que un placer que puedan darme este lugar, y bueno, y también que puedan, estas mujeres que estamos acá todas hoy reunidas, se puedan sentir identificadas en algo de lo que somos humanas y no somos robots. Muchas gracias, Claudia. Mira que yo soy fiel creyente de que el síndrome de la impostora no se supera. Uno simplemente aprende a vivir con él, que es esa vocecita que tú dices de que estaré yo capacitada para, he hecho yo lo suficiente para estar aquí. Y es bueno uno llevar ese control de los pequeños logros que uno va teniendo, que como tú mencionas, en tu caso tu equipo te lo hace ver, y tu equipo es el que te dice, pero es que si no hubiera sido por ti, si no hubiera sido por tu forma de liderar, no estaríamos aquí, no supiéramos tanto como sabemos. Siempre es bueno uno llevar ahí sus apuntes de que hoy me dieron un cumplido por esto, hoy pude ayudar a alguien por aquello, que era algo que nos mencionaba Natasha, ese reconocer el impacto multiplicador que nosotros tenemos en la vida de otras personas, y empezar a medir nuestro liderazgo en base a eso, y no en base al título que acompaña a nuestro nombre, sino la cantidad de vidas que podemos impactar de manera positiva, que de hecho es algo que se hace a través de Mujeres Líderes de América, a través de la Fundación CD también, y a través de estas charlas que nos permiten tener y traer a todos ustedes. Yo quiero pasar con María Alejandra ahora, porque tomando lo que nos contaba Claudia, para uno poder iniciar el cambio, la mejor forma de hacerlo es empezar haciendo hábitos. Pero los hábitos pueden resultar muy difíciles de afrontar si nosotros nos lanzamos de lleno a ellos. Y la mejor forma es como a través de microacciones, pequeños cambios, pequeñas decisiones que tomamos todos los días, que eventualmente se vuelvan inconscientes y se vuelva lo que nosotros llamamos un hábito. Quiero preguntarte entonces, María Alejandra, en esta vasta experiencia que tú tienes, ¿qué pequeño hábito o qué microacción tú nos recomiendas que empecemos a hacer? Porque desde tu experiencia han marcado un antes y un después en la forma en la que tú lideras. Así es, Mario. Pues mira, hubo una microacción muy simple, que ya se ha comentado aquí, pero absolutamente transformadora para mí, y yo la recomiendo, y es aprender a parar. En un mundo que nos empuja constantemente a ir rápido, a producir, a responder de inmediato, introducir la pausa se convierte casi en un acto de liderazgo a sí mismo. Y es que durante años he estado liderando desde la exigencia, desde la responsabilidad y esa creencia de que tengo que poder con todo, ¿no? Ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Lo tengo que poder con todo y lo tengo que hacer perfecto, ¿vale? Sobre todo yo también soy muy perfeccionista y muy autoexigente. Y eso, claro, eso me hace resolutiva, te hace resolutivo, pero también te lleva muchas veces a actuar en automático, ¿verdad? Sin cuestionar
desde dónde estás decidiendo, porque vas, como, ¿no? Tengo que contestar, voy apagando fuego, y muchas veces dices, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? Todo cambió cuando empecé a incorporar un hábito muy concreto y es hacer una pausa consciente. Es decir, aunque fuera unos segundos, eh, antes de responder, decidir sobre todo si intervenir o no. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer una pausa porque las pausas son muy, muy necesarias en nuestra vida. Cada uno tiene que hacer una pausa del tiempo que sea necesario, que necesite. Yo creo que va en función del tiempo que llevas sin hacerla, ¿verdad? Cuando llevas mucho tiempo sin hacer pausa y va corriendo, 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 esa pausa tiene que ser un poquito más larga, porque en ese momento de pausa ocurre algo muy importante y es que recuperas el control de tu vida, ¿vale? Deja de reaccionar, ¿verdad? Porque muchas veces lo que hacemos es reaccionar y empiezas ya a elegir, ¿no? Me quedo con esto, me quedo con aquello, esto me interesa, esto me desgasta, esto no, esto me aporta, ¿vale? En ese pequeño espacio yo creo que es muy importante que nos hagamos tres preguntas clave, ¿no? La primera sería, ¿estoy actuando desde el miedo o desde la confianza? ¿Esto construye o me construye a mí a largo plazo o solo apaga un fuego inmediato? ¿Está alineado con la líder que quiero ser o no? Yo creo que esas tres preguntas nos las debemos de hacer antes de decidir, de actuar, de contestar, de ir corriendo, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, yo ahí entendí que la pausa no es una pérdida de tiempo. Vamos, eso os lo recomiendo totalmente. Hay mucha gente que piensa que el hecho de parar o de pausar, estás perdiendo oportunidades y no es así. No es así, es muy necesario. Al contrario, ¿no? El hecho de parar es una herramienta de poder. Esta microacción me dio tres cosas fundamentales a mí, ¿no? En primer lugar, esa autorregulación emocional. En segundo lugar, la claridad mental, que la perdemos cuando vamos corriendo, corriendo, perdemos nuestra claridad mental. Y sobre todo, esa coherencia interna, ¿no? Lo que decía, ¿no? Lo que digo, con lo que pienso, con lo que, ¿no? Que se alinee todo, ¿no? Y cuando tú te das ese espacio para liderarte por dentro, como venimos diciendo, ¿verdad? Tu liderazgo hacia afuera se vuelve mucho, mucho más consciente, mucho más impactante, mucho más positivo, más sólido y sobre todo más auténtico. Así que eso es lo que te puedo decir, María. Muchas gracias, María Alejandra. Me encanta lo que dices, el pausar, el escucharnos, el hacer esos cambios y ver el efecto multiplicador que tiene en el mundo. En el chat tenemos una pregunta, chicas, que nos la envía Christy Birkley y ella dice, ¿consideran que las mujeres muchas veces nos escondemos detrás de títulos y cargos debido a la falta de identidad o como una armadura de protección debido a los tags o las etiquetas que nos ha puesto la sociedad? ¿Qué piensan ustedes ahí? Bueno, si queréis contesto yo que acabo de hablar. Bueno, yo Adelante. pienso que es una pregunta muy honesta y necesaria, ¿eh? Y la verdad es que yo pienso que a veces sí, en muchos casos ocurre. No porque las mujeres no tengamos esa capacidad o ese valor, sino porque durante mucho tiempo hemos aprendido que necesitamos validarnos, ¿verdad? Constantemente para ser reconocidas. Un poco en lo que decía Claudia, en un mundo lleno de hombres. Los títulos y los cargos son importantes, claro que sí, no podemos negarlos, ¿no? Representan un esfuerzo. Cuando una persona ha estudiado o ha llegado a un cargo, no ha llegado así porque sí. Las personas que dicen, qué suerte que tiene, digo, no, saber utilizar los recursos adecuadamente, ¿verdad? De suerte nada. La gente ve la puntita del iceberg, ¿verdad? Pero todo lo que hay debajo, eso no se ve. Y todos los sacrificios, y aquí, bueno, pues casi todas somos madres, somos esposas, ¿verdad? Y todas las horas y el tiempo que tú has dejado de estar con tu marido y con tu hijo, ¿verdad? Eso no se ve, pero ahí está. Entonces, yo pienso que los títulos sí son importantes, representan un esfuerzo, representan una preparación, representan una trayectoria. El problema aparece cuando dejamos de verlo como una herramienta
y empezamos a utilizarlos como un escudo. Ahí es donde entra el riesgo, ¿no? Cuando nuestra identidad se apoya más en lo que hemos conseguido que en lo que somos. O sea, tenemos que diferenciar qué he estudiado o qué formación tengo y quién soy. Y eso tiene mucho que ver con los tags, ¿no? Como decía la chica, ¿no? O etiquetas, ¿no? Por ejemplo, pues tienes que demostrar más, tienes que estar preparada al 200%, no puedes fallar. Y eso genera, bajo mi punto de vista, muchas veces una desconexión interna, ¿verdad? Pero también creo que yo pienso que estamos en un momento de cambio. Cada vez más mujeres están haciendo un trabajo profundo, y aquí lo estamos viendo esta tarde, de autoconocimiento, de bienestar emocional, de reconstrucción de su identidad, ¿verdad? Entendiendo que el liderazgo no se sostiene solo con el currículum, ¿verdad? Que es importante, pero no solo con eso, también con una coherencia interna. Yo pienso que respondiendo a la pregunta, la clave está en que no se trata de renunciar a los títulos, por supuesto que no, sino de lo que se trata es de no esconderte detrás de ellos, que lo tenemos que usar como una plataforma para poder saltar, para poder ascender, claro que sí, pero no como un refugio. Porque cuando tú tienes claridad sobre quién eres, los títulos lo que hacen es sumar, ¿verdad? Pero ya no te definen, porque la claridad la pones tú misma. Así que yo pienso que eso, bajo mi punto de vista, esa sería la respuesta a la pregunta que ha hecho la compañera. No sé mis compañeras qué opinan. Muchas gracias, María Alejandra. Te paso palabra a Jenny. Sí, excelente, o sea, comparto todo lo que dice María Alejandra, totalmente. Y es nada, solo un inciso como para ampliar un poquito, ¿no? La perspectiva y a la pregunta de lo que comenta Cristi. Y a ver, es que, claro, pueden ser muchas cosas, pero claro, tenemos que tratar de simplificar, no porque no sea importante, sino porque más bien tratar de ir a la esencia. Y puede que la pregunta también es, ¿por qué necesitas protegerte o crear una armadura, ¿no? Detrás de títulos y todo eso? Aquí hay que profundizar en lo que venimos comentando, que es el conocernos, saber cuál es nuestra identidad real y aprender a reconocer todas esas capas o todas esas otras dimensiones de la creencia, del aspecto cultural, de qué es lo que hemos visto y aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestro entorno inmediato, de la sociedad en la que estamos, en la que nacimos o en la que estamos actualmente o por las que hemos transitado. Entonces, todo eso es realmente tener una visión bastante amplia para aprender a reconocerlo, porque es que no podemos cargarnos con tanto peso solamente nosotras porque tenemos que reconocer nuestra identidad o tenemos que saber quién soy, qué quiero hacer y cuál es mi misión. Tenemos que ser más, ¿cómo te dirías?, compasiva con nosotros mismos, porque es el hecho de saber entender que en realidad somos un compendio más complejo de lo que es idealmente solo el ser humano, sino que estamos aquí participando dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, estamos con una familia, la más cercana, los compañeros de trabajo. Entonces, sí que respondiendo a la pregunta es reconocer que sí, que tenemos que trabajar esa identidad, utilizar esos roles porque estamos participando dentro de una sociedad, pero utilizar esos roles o esas etiquetas para ampliar, crecer y evolucionar, no para escondernos, crear una armadura, ni justificar el no crecer o no hacernos responsables de nuestras decisiones. Entonces, ese era mi aporte básicamente, Mayriam. Muchas gracias, Jenny. A Cristi y a la audiencia, yo lo que les recomendaría también es, si tuvieras que presentarte sin tocar tus títulos, sin mencionarlo, ¿cómo lo harías? Y ahí se van a dar cuenta de lo que nos contaba María Alejandra, de que si tu identidad depende de tus títulos o si tú te conoces quién eres y el valor que aportas como persona. Tenemos otra pregunta de nuestra audiencia en el chat, es de Rosaura Pai, que nos dice, tengo una consulta.
¿Hasta qué punto debemos apagar el ego y trabajar desde el amor? Me gustaría saber sus experiencias. Mil gracias. Claudia o Natasha, que contesten. Natasha. Natasha sí nos levantó la mano. Cuéntanos, Natasha. Bueno, yo diría que nosotros debemos conseguir un equilibrio, o sea, porque a veces suelen, el hecho de que tú reconozcas cuáles son tus logros, como decías anteriormente, para algunos puede rayar en que es ego, pero realmente un líder necesita visibilizarse, o sea, y un líder necesita comunicarle a su gente lo que está logrando, porque es la única manera de que tenga influencia. Yo veo muchas personas que conozco mucha gente que tiene una cantidad de experiencia y un arras, ¿cómo diría? Un abarque en tantas áreas, pero no lo comunica, no lo dice. Entonces al final es como que si no sucediera. Entonces, desde luego, yo en mi caso, ¿verdad? Yo tengo firme mis creencias de que yo todo lo que tengo se lo debo a Dios y todo lo que soy es porque Dios ha querido. Entonces, yo una de las maneras que tengo, pero no les voy a negar que a veces, por eso decía al principio, cuando uno tiene poder, cuando el ego se te puede ir a la cabeza y si tú no tienes un polo a tierra, o sea, realmente va a ser complicado porque el poder enferma, eso está comprobado, lo que es el poder y el dinero, sacan y revelan realmente quién tú eres. No, siempre uno anda como escondido, pero cuando tienes poder y dinero sale tu verdadera esencia. Entonces, yo siempre suelo decir, y bueno, en mi intimidad con Dios, yo me crucifico la carne y yo digo, todo lo que yo soy, se lo debo a Él y esto es de Él, todo, 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 desde mis hijos, mis empresas, mi familia, todo. Y es una manera, sin embargo, Dios siempre tiene una manera de hacerme sentir de que estamos en el camino correcto, de que estamos haciendo lo que es, porque a mí me llegan mensajes todos los días por todos lados a mujeres agradecidas que han salvado sus vidas, han reconectado y yo eso no es que lo ando publicando, pero es como ese mensaje interno de que estoy en el camino correcto. Y decía, es importante que nosotras aprendamos a visibilizarnos desde la humildad, porque es necesario para que avance. O sea, si tú no te visibilizas, simplemente no eres tomada en cuenta para cosas. O sea, hay lugares donde hoy en día estoy porque alguien dijo mi nombre en una mesa donde yo no conocía a nadie. Y eso se debe a que uno visibiliza su trabajo, desde luego, desde la humildad, desde muchos ámbitos de nuestra vida. Y si es posible hacer ese equilibrio bonito en donde como decía alguien por ahí, el reconocimiento no va a llegar porque tú digas que yo lo hice y yo soy, sino porque otros van a hablar de ti. Gracias, Natasha, por esa respuesta y gracias también a toda nuestra audiencia por haber dicho presente en el día de hoy, por habernos acompañado en este viaje desde la experiencia sobre cómo se lidera desde adentro. Hoy, como ustedes vieron, profundizamos en cómo se manifiesta la transformación interior, cómo eso se refleja en nuestro entorno y cómo lo que a veces nadie ve tiene un factor multiplicador inmenso. Y lo más importante es que nosotros esperamos que a través de esta charla ustedes puedan llevarse herramientas prácticas, recomendaciones para poder comenzar, formas de implementar cambios reales y maneras de medir este progreso interno, que aunque no siempre es visible, lo cambia todo. Paso contigo, María Auxiliadora, para que nos des unas palabras de cierre y de nuevo muchísimas gracias a las chicas y a la audiencia por decir que sí en el día de hoy. Muchas gracias, Mayriam. Bueno, la verdad que ha sido un webinar, como todos, muy inspirador, muy motivador, porque yo creo que hemos visto en todas las intervenciones, si me permitís, que realmente es la autenticidad que cuando florece, cuando dejamos de buscar de alguna forma la validación externa y empezamos a confiar en nosotras mismas, ese es el momento en que nos reconocemos capaces de marcar un antes y un después en esta forma, en ocupar estos espacios de liderazgo. Yo estoy con Natasha, que yo creo que estamos en esta vida y en nuestros eventos internacionales lo he escuchado mucho, que para crear, para generar esta semilla, ¿no? Que germine y que crezca y crear ese legado, ¿no? Eso hacemos desde, por supuesto, la comunidad de mujeres líderes con este tipo de webinar. Todas están cordialmente invitadas y este es un liderar desde dentro y es un viaje que nunca termina.
cada reflexión que hemos hecho aquí, cada pregunta, cada historia que nuestras panelistas han compartido desde el corazón, porque eso es muy importante, compartir todo desde la humildad, como bien decía Natasha, pero también desde el corazón, nos recuerda que este liderazgo es auténtico y nace de uno mismo, pero se expande por todo el mundo, por todas nuestras comunidades, con una fuerza transformadora. Por eso, gracias a todas nuevamente por ser parte de este espacio, a nuestra querida también Mairiam por esa excelente moderación. Este espacio nos ha honrado como una evolución interior y un poder colectivo de las mujeres líderes de toda la región y de todos los continentes, porque así debe ser. Así que os esperamos en las siguientes webinars y pronto estará accesible este vídeo en internet para poder visibilizarlo nuevamente. Gracias, adiós. Abrazos. Chao, lindas. Cuidaros mucho. Gracias a todas por estar. Bye, gracias, muy bueno.